vamos a hablar de los combustibles porque la gente está al grito, y es verdad, con la subida astronómica del precio de la gasolina, etcétera. Pero sabemos que que el barril de gasolina en el mundo, de petróleo en el mundo entero está subiendo. Esto es algo de todos conocidos. Sin embargo, en República Dominicana, con nuestra economía, con los salarios, con el forzoso uso de vehículos para transportarnos debido a la mala calidad y a la poca efectividad del transporte público, resulta un problema grave. Y para eso hemos traído hoy a Henry Ebrard para que nos aclare algunas cosas y veamos qué podría hacer el gobierno, que quizás no está haciendo. Buenas noches, Henry, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, que sea para hablar de un tema tan difícil, tan ¿no? espinoso. Un tema de miedo y pero que es un tema que es importante para la ciudadanía. El presidente en su toma de posesión dijo que iban a revisar la ley de hidrocarburos para hacer justicia, porque los impuestos y lo que se va en las tasas que se pagan y las exenciones, etcétera, era demasiado. La gente se ha quedado esperando, incluso ha acusado también al ministro de Industria y Comercio, que después que dijo durante tantos años que tenía una fórmula. Exacto, ahora no hace nada. Hace muy poco acaba de decir el presidente, en el día de ayer, de hecho, que si él tuviese el acuerdo de Petrocaribe que mantenía el barril de petróleo a 50 que hacía Venezuela con los países del Caribe, él pudiera bajar el precio de la gasolina, pero que no está en sus manos. ¿Qué usted opina? ¿Qué tú opinas, perdón? Bueno, mira, no acostumbro a hacerlo, por eso voy a tomar el derecho de disentir ahí en este caso con el presidente de la República. El acuerdo de Petrocaribe sí fue muy ventajoso para la República Dominicana, pero fue ventajoso no porque Venezuela nos estaba vendiendo más barato el petróleo, sino que nos difería el pago. Para decir algo, si el precio de referencia era $40 y que el petróleo se tenía que vender a $92, como es el caso hoy, tú pagabas 40 ahora, pero el diferencial entre 92 y 40, $52, se iba a una deuda que se iba a pagar dentro de 20 años a una tasa sumamente preferencial como un préstamo del 1%. Prácticamente lo que era una tremenda ayuda, sí, para la balanza de pago, porque entonces tú no tenías que ir a buscar todos esos dólares adicionales, y donde sí, para no disentir completamente con el presidente, sí tenía un impacto, es que efectivamente al no tener que ir a buscar tantos dólares, le resta presión al tipo de cambio, y entonces el dólar sube menos. Y si el dólar sube menos, entonces, como el petróleo y los combustibles están denominados en dólares, se terminaría costando menos. Pero yo creo que donde sí nos estaría ayudando este año, Petrocaribe, es que no tendríamos que buscar 1.500 millones de dólares adicionales a lo que pagamos el año pasado. El año pasado, el país gastó un poco más de 4.000 millones de dólares en lo que llamamos la factura petrolera. Este año se proyecta que pudiéramos llegar a 5.500 millones de dólares. Estamos hablando ya de algo palabras mayores. Vamos a ver una cosa. En el fin de semana también, los viernes es que aumenta el combustible que anuncia el Ministerio de Industria y Comercio. Ellos justificaron, y el ministro de la Presidencia también, Lisandro Macarrulla, con una tabla que quiero que me pongan en pantalla, si la tienen, de la comparación que hacían entre los países que son potencias como Hong Kong, donde ganan $5.000 de sueldo mínimo, Japón. y cuando aquí ganamos menos de $200 de sueldo mínimo. Noruega, compararon Israel, los precios y cómo ellos habían, digamos que subsidiado el resto de lo que no se aumentó. Somos Pueblo hizo esa tabla, nos la envió. Somos Pueblo. Ahí está esa comparación. Miren los países que corresponden a la región nuestra, Honduras, Costa Rica, Paraguay, México, Guatemala. Los que están en verde. Y los que están arriba son con los que ellos comparan, el Ministerio de Industria y Comercio. Sí, porque fue otra gráfica la del ministerio. ¿Qué tiene usted que decir al respecto de esa tabla? Que efectivamente, mira, siempre si nos comparamos con los que están arriba, obviamente nos va a salir mejor, porque los países que están arriba, por ser más ricos, le cobran aún más impuesto que lo que cobramos acá. Es importante recordar que efectivamente, nos guste o no, y no nos gusta, pero es irrelevante,
La forma más fácil de cobrar impuesto es vendiendo gasolina. Esto es en todos los países del mundo. Yo recuerdo que en paz descanse Juan Hernández, que todo el mundo recuerda. El que cambió el sistema de Juan Hernández siempre me decía, es mucho más fácil, donde más fácil cobrar impuesto es vendiendo gasolina y en aduana, porque hasta que tú no pagues, la mercancía no puede salir. Después, ir a cobrar un ITEVIS, un impuesto a la renta, es mucho más complicado. Es la forma más fácil, pero eso encarece. Entonces, todo obviamente, es una de las 3 razones por las cuales tenemos combustibles caros en la República Dominicana. Es primero porque efectivamente, como muy bien lo dijeron al principio, hoy en día los precios del petróleo, de los combustibles a nivel mundial, estamos en el nivel más alto desde el año 2014. Estamos con precios anormalmente altos. Entonces, ese es un primer tema. Segundo tema. Los subsidios. Segundo tema. Los impuestos aquí en República Dominicana son más altos. Si nos comparamos, en vez de compararnos con los países que estaban arriba, creo que es más justo. Hagamos la comparación Honduras, con Guatemala, Honduras, Costa El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Nicaragua. México. Bien. Porque son países que no producen, con la excepción de Guatemala, pero muy poco. Y de México. Pues vamos a sacar a México de la comparación. Los impuestos, la diferencia de precio entre Guatemala y República Dominicana no es por el precio del petróleo, porque ellos igual lo tienen que importar. La diferencia es la cantidad de impuestos. Entonces, esto es la mayor. Mira, en un galón de gasolina premium, tú estás pagando 95, 96 pesos. Hubo un momento cuando el petróleo era más barato, el año pasado, había semanas donde lo que tú pagabas de impuesto era más dinero que la propia gasolina que tú estabas comprando. Una pregunta quizás muy lógica o muy tonta que ya te han hecho, pero yo sigo sin entenderla. No hay preguntas Ley de la tontas. física. Todo lo que sube tiene que bajar. En muchos países baja el combustible de acuerdo al precio del petróleo, pero yo aquí nunca he visto que baje. ¿Por qué? Ok. Baja, pero no en la misma proporción en que sube. Porque precisamente por el impuesto. Precisamente por el impuesto. Porque aquí básicamente hay 4 figuras impositivas, pero vamos a concentrarnos en 2. Cuando ustedes ven la lista de precio que se publica cada viernes, por la tarde, para el sábado por la mañana, usted ve que después de esta columna que se llama precio de paridad de importación, que es lo que cuesta realmente, es el combustible. O sea, si fuéramos a regalar los impuestos... El producto en bruto. El producto en bruto puesto acá. Bien. Después hay 2 columnas de impuesto. Uno que es el impuesto que se inventó con la ley 112-00, que es un monto fijo de pesos por galón, independientemente de lo que vale el precio del petróleo. O sea, que cuando baja el petróleo 50%, es posible que aquí solamente el precio final pueda bajar 20%, porque una mitad del precio no es el petróleo, sino este impuesto fijo por galón. Que por dicha, fíjense una cosa, por no cumplir, y esa es la parte simpática, por no haber cumplido con la ley 112-00, en los últimos casi 4 años no se ha aumentado este impuesto, porque fíjense, lo terrible de la ley 112-00 es que contempla que cada trimestre habría de ajustar este impuesto por inflación, y por dicha nadie se atreve, obviamente, en hacerlo. Ahora, la otra parte que es... 112-020. Exactamente. Y ahora la otra es la de... Eso es el ad valorem. ¿Por qué se creó el ad valorem? Por el DR-CAFTA. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el DR-CAFTA, recuerden que había que quitar los impuestos a las importaciones. Que se vio que de los aranceles que se cobraba, el 25% de la comisión cambiaria, si usted recuerda esa comisión cambiaria que se pagaba, el 25% de la comisión cambiaria venía de las importaciones de combustibles. Entonces, cuando hubo que quitar la comisión cambiaria para entrar al DR-CAFTA, entonces se inventó una figura que fuera a compensar solamente para el caso de los combustibles esta comisión. Por eso que esta comisión fue inicialmente un 13%
del precio de importación y después se subió cuando hubo la reforma fiscal y en eso 2012 se convierte en a lo un siguiente. 16%. En cada galón de gasolina premium, por ejemplo, que se expende actualmente, hay cargados dos cuotas de, bueno, esta cuota de impuesto que asciende a 71.85. Es la primera, que es fijo. 71 pesos. Y la otra de 14,42 de la ley 495-06, que creó un impuesto ad valorem de 16% para la mayoría de los derivados de petróleo. Incluyendo el GLP. Por ejemplo, el caso del GLP no paga este primer impuesto, que es fijo por galón, porque así lo estipulaba la 112-00, pero sí paga el otro impuesto. Entonces, eso, es por eso estamos hablando de un 40% de impuestos en cada galón. Sí, actualmente es relativamente poco porcentualmente, porque en algún momento, cuando los precios son más bajos, el peso relativo del impuesto es muy superior, porque como tú lo dijiste, este impuesto no baja en función de lo del petróleo, solamente el más pequeño de los dos, que es el ad valorem. Que fíjense una cosa, aquí es un ad valorem, pero en Centroamérica no es un ad valorem, es un impuesto a las ventas. ¿Cuál es la diferencia? Y eso es importante. ¿Quién lo paga y quién lo recupera? Claro. Cuando una empresa aquí paga los combustibles, no puede recuperar este impuesto, porque no es un impuesto a la venta, no es un ITEVIS. En Centroamérica, además de ser más bajo, parte de este impuesto se puede recuperar. Y yo creo que una de las cosas que se va a tener... ¿Qué pueden hacer? Que se pudiese hacer, porque además sería un premio exclusivamente para las empresas formalmente constituidas. Así es. Que pagan sus eso impuestos. pudiese ser algo... muy buena sugerencia. Algo interesante. Yo creo que son parte de las cosas que quisiera escuchar el 27 de febrero. Yo estoy seguro que viene un anuncio importante. Partiendo de esa línea, a eso iba, usted que siempre está bien originado, ¿usted cree que se modifique finalmente? Eso fue una promesa de gobierno, de este gobierno, que se modifique esa ley de hidrocarburos. ¿Y cuándo podemos esperar, si podemos esperar que el petróleo baje? Bueno, ¿en qué momento? Bueno, eso. Hay que ser medio brujo para la primera y completamente mago para la segunda, ¿no? No, la modificación, yo entiendo que el 27 de febrero el presidente va a anunciar que depositó un proyecto de modificación a la ley 112-00. Yo creo que es lo que la gente está esperando. Yo me sentiría además, yo frustrado y mucha gente muy molesta. Así es. Entonces, creo que esto está dentro de las cosas y que es se han necesario. Sí, es necesario. Ahora hay mucho más. Es un país, como decía yo al principio, que no tiene un sistema de transporte confiable para que la gente pueda utilizar el transporte en lugar de tener que usar su vehículo. Pero además, ¿cómo afecta todos los precios de la canasta familiar pero y de diversos productos? Los choferes de transporte público que hay aquí igual le suben al pasaje. Es que entonces, por la gasolina. Ahí vamos. Pero yo hablo de transporte, de otro tipo de transporte, no el de carros públicos, sino un también transporte colectivo. Pero yo creo que conjuntamente a eso, yo creo que se va a tener que focalizar el tema de los subsidios. Hay soluciones que van a estar para dentro de mucho tiempo. Transformar el transporte, transformar una serie de cosas, lamentablemente, eso nos va a tomar 6 meses. Años. Pero hay que empezar a partir de ahora para lograrse. Ahora, en lo inmediato, mientras se mantenga, porque no se prevé baja, inclusive la única manera de que se desplomen los precios del petróleo es peor noticia para República Dominicana, porque quisiera decir que la economía mundial colapsó. Exacto. Y no queremos que colapse. Entonces, es probable que los precios del petróleo se mantengan altos durante todo el resto del año. Y hay que prepararse para eso. Entonces, un subsidio puede ser bueno si es focalizado, limitado en el tiempo. Creo que ahí, como no podemos dar un subsidio generalizado, que tampoco es justo, porque ¿quiénes son los que compramos los combustibles? Son los hogares más favorecidos. El pueblo. Entonces, el pobre pueblo dominicano. Pero luego hay una clase media que no necesariamente es favorecida, que le cuesta mucho. Ahora, ¿dónde habría que focalizar? Está protegido. ¿Dónde hay que focalizar? Entiendo. Primero, el GLP para la estufa. Eso sigue. Los hogares más pobres, ahí yo creo que hay la capacidad. No se puede tocar. Hay que ampliar el bono gas. Exacto. Creo que hay que ampliar el bono gas y el dinero está. No estaba en el presupuesto, pero al subir el precio del petróleo,
se van a recaudar probablemente unos 10.000 millones más por el impuesto al valor. Muy bien, eso se puede utilizar para invertir en un subsidio muy focalizado, el GLP, uno. Uy. Dos. Si están desesperados buscando dinero por donde sea que salga ahora, para hasta el aire lo van a tapar los Mira, hoyos. esto es GLP para Sí. la estufa. Dos, el transporte público. Y ahí la gran pregunta es, ¿vamos a seguir subsidiando al transportista o al transportado? Yo prefiero que sea el transportado que siempre. reciba el subsidio directo. Así es. Y tres, no menos importante, pero ahí estamos hablando del gasoil y el gasoil regular, que es el mayor problema hoy en día. Fíjense que en el gasoil regular hoy en día hay 30 pesos de diferencia entre el precio al cual se está vendiendo esta semana Así es. y el precio aplicando la formulita, la fórmula o la formulona, formulita, lo Dios que mío. quieran Ajá. decir. El gasoil hay que buscar una forma de proteger el uso del gasoil para el campo. La producción de alimentos, esto es fundamental. Yo creo que, mira, si nos focalizamos en esto, podemos se puede dar, paliar yo creo que la se crisis puede dar del alza del barril de un alivio importante. Y lo otro, que es lo que ha empezado a hacer el Banco Central. Fíjese una cosa, en diciembre el dólar subió 60 centavos. Así es. En enero subió 33 centavos. En febrero bajó ya 16 centavos. Eso es el lado bueno de la medida de haber subido las tasas de interés. Sí. Y claro, no es Al subir todo. las tasas de interés, los bancos, la gente no busca prestado. Efectivamente, hay gente Y que los tiene bancos dólares tienen que eventualmente meter vuelve a poner en el Banco peso Central. y ya se ve en el mercado. El dólar que estaba subiendo, política. eso ayuda un poquito Así es. en todo eso. Entonces, y yo creo que lo otro debería entonces de incentivarse un consumo más razonable de los combustibles. Yo creo que como medida debemos pensar lo que se está haciendo en otras partes, pensar en una semana, escuchen bien eso es revolucionario. La semana laboral de 4 días y no de 5 días. Ay, Henry, yo te voy a traer todas las semanas. Esa última mire, propuesta me gustó. ¿Cuántos días? 4 días. Una semana laboral de 4 días en vez de 5. Oye, te sale de la calle, tú ahorras el 20% en combustible. Este segmento le va a gustar mucho a la gente. Y cuando mucha gente que nos está viendo lo sabe perfectamente. Eso es verdad. ¿En cuántos países se aplica? El viernes como que la ¿En gente se lo cuántos coge países se variado. aplica la semana laboral de 4 días? Ya hay muchos que, hasta ciudades que lo han ido probando. Hay empresas que lo han hecho, Y hay pero todavía ley como tal. No, y la experiencia de las empresas y de los empleados Ha sido positiva. excelente. Mayor porque hay productividad. mayor productividad, menores costos. Claro, hay que reorganizar No hay un poco la burnout. forma Claro que sí. de trabajar. Y yo creo que el país debería de ir explorando también esta posibilidad, porque cuando vemos la entrada desde Santiago Horrible. y la entrada desde el este, Horrible. una locura. Y la la salida ni hablar. formulita, Gracias, amiguito. Henry, por haber estado con nosotros, entendió ni señores. Baldor. Bueno, señores, yo creo que tocamos el tema en bastante amplitud. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pero definitivamente por la el invitación. presidente tiene que escuchar todo esto y el clamor del pueblo, porque no es un asunto de que, ay, nosotros solamente tenemos $20 más que Costa Rica o que no sé qué. No, es que cada país tiene su propia situación y todos sabemos cuál es. Gracias por haber estado Gracias con por la nosotros. invitación. Un aplauso. Gracias, Henry. a Henry. Señores, cuando regresemos, José Miguel Soto Jiménez estará con nosotros. Su libro La Fuñenda, nos vamos a reír un poco. Cuidado, Sí, cuidado vamos a ahí. aprender mucho. Ya volvemos. Hemos visto falta.